Ya. Bien, chicos. Vamos a ver lo que corresponde digamos, a esta clase. Bien, vamos a ver lo que corresponde a crimen y castigo. ¿Sí? Como ya les había mencionado, sería bueno que vayan leyendo la novela. ¿Sí? Perdón. Sería bueno que vayan leyendo la novela, ¿sí? Para que, digamos, la clase sea fructífera en ese aspecto, ¿no? Vamos a ver un poco los aspectos, ¿no? Ya internos de la novela, ¿no? Aquí vamos a ver el temario de hoy día, ¿sí? Lo que es el argumento, ¿no? Y los temas principales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Argumentos y temas principales. A ver, en el caso del argumento, ¿qué es lo que de alguna manera podemos encontrar en una novela como Crimen y Castigo? Primero hay que comprender cuál era la situación, digamos, antes de ingresar mismo a la novela para poder entender qué es lo que se trata de, digamos, de explicar, ¿no? En ello, ¿no? Qué es lo que de alguna manera no podemos encontrar y entender también. No es que la novela, ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No es que la novela refleja la sociedad. Eso no, digamos, eso no debería tomarse en cuenta, ¿no? No, digamos, no hay que entender, ¿no? Ello porque si no estaríamos yendo contra la opinión, ¿no? Que habíamos dicho al inicio de, digamos, cuando estábamos viendo esto de las técnicas narrativas, ¿no? Una cosa es la vida, la realidad, la historia, ¿no? Y otra cosa es digamos, la ficción, ¿no? Ninguna novela, ¿no? Literatura, ¿no? Refleja, digamos, la sociedad. Una cosa es la vida y otra cosa es la ficción, ¿no? Todo el texto que llámese novela, ¿no? O literatura, ¿no? Ya está, desde ahí ya estamos apuntando de que esto es ficción, es decir, es una mentira. ¿No? Que esa novela te haga creer que los sucesos hayan ocurrido, ¿no? Que se parezca a la realidad, esa es otra cosa, ¿no? Pero digamos, todas las circunstancias que se narran dentro del texto, no todo nunca sucedió, nunca sucedieron los eventos. Nunca, digamos, aconteció la vida de Raskolnikov, la vida de Madame Bovary, la vida de Ana Karenina. Ninguno de esos eventos sucedieron, nunca. ¿No? Simplemente todo ha sido inventado, todo ha sido una ficción, ¿no? Todo ha sido, digamos, creado, ¿no? El narrador, ¿no? Se pone pues como en una postura de invención, ¿no? De inventar, ¿no? Es un dios en pequeño, digamos, ¿no? Que crea toda esta realidad. Y sobre todo las novelas decimonónicas, ¿no? En la que este dios, digamos, crea, ¿no? Todos estos acontecimientos, ¿no? Este dios, digamos, que gesta toda esta situación, ¿no? Y digamos va a poder, ¿no? Realizar, ¿no? Digamos, eh, a ver, ¿cómo podría decirlo? Crea, ¿no? Toda la situación que uno puede observar, ¿no? Eh, este narrador, que es como un dios, ¿no? Es un narrador omnisciente en el caso del siglo XIX, ¿no? El narrador omnisciente es alguien que lo sabe todo, lo ve todo, ha creado todo, sabe cómo termina la novela y es el único que te va a contar toda la novela, ¿no? ¿Cómo así? Recuerda que hay una técnica que aparece en el siglo XX, lo que se denomina multiplicidad de voces, ¿no? Es decir, ponte la idea de que tú vas a contar una historia, ¿no? Y tú comienzas a contar todo, desde que apareció tal cosa, ¿no? Los personajes, eventos, ¿no? Y narras todos los sucesos, digamos, ¿no? Narras todos estos acontecimientos, ¿no? Vas narrando, ¿no? Y tú narras de principio a fin, porque tú eres el que, digamos, sabes cómo termina la historia, ¿no? Tú eres la única voz que va a narrar todo, absolutamente todo, ¿no? En cambio, cuando el narrador no sabe,
¿no? Solo es un narrador objetivo y necesita de una multiplicidad de voces, es decir, que los mismos personajes, digamos, también narren. Es decir, tú narras una parte y de ahí tú le das la posta a los personajes para que ellos narren, ¿no? O sea, narren su vida, ¿no? Narren sus historias, sus peripecias, ¿no? Porque ellos, por supuesto, no saben todo, ¿no? Digamos, el narrador no sabe, digamos, la vida de los personajes, ¿no? Sabe un poco nada más. En cambio, en esta postura lo sabe todo, ¿no? Y eso es propio del siglo XIX, ¿no? Un narrador omnisciente, ¿no? Porque recuerda, ¿no? Hay que entender un poco lo que habíamos estado mencionando en la clase anterior, ¿no? El positivismo, ¿no? Era pues la postura filosófica, ¿no? Digamos que ha creado, ¿no? Digamos, ha descubierto, ¿no? Sí, ha descubierto el mundo, ¿no? La ciencia, digamos, comienza a descubrir el mundo y entonces el ser humano se cree dueño, ¿no? De las cosas, ¿no? O sea, digamos, mediante la observación, ¿no? Digamos, todo está registrado, ¿no? El positivismo, ¿no? Recuerda con la ciencia, ha hecho pues de que todo, digamos, se registre, ¿no? Está el observador, el científico, digamos, ¿no? Que está observando todos los detalles, ¿no? Y de lo que ha pasado, digamos, del laboratorio, digamos, así como cuando observa un detalle, el cuerpo, ¿no? Los animales, las plantas, ¿no? De la misma manera también sucede que, digamos, comienza a narrar, a observar, digamos, la vida misma, ¿no? Ahora este científico, digamos, el sociólogo, ¿no? Está observando la sociedad, ¿no? Viendo el experimento social, digamos, ¿no? Entonces, desde esa postura filosófica, por supuesto, es algo que va a estar dentro del siglo XIX, ¿no? Es un tipo de pensamiento, ¿no? El positivismo, ¿no? No es solamente una cuestión filosófica, sino que es una forma también de vivir. Es decir, la gente es muy racionalista, ¿no? Cuando ya cae en desuso el romanticismo, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿no? Por todas las circunstancias sociales que están aconteciendo, ¿no? Comienza a tener arraigo la idea positivista, ¿no? Entonces, recuerden que el positivismo se da en este aspecto de la ciencia y el progreso, ¿no? El ser humano cree en el progreso y por lo tanto la ciencia se va a encumbrar, digamos, ¿no? Como la mejor, como la manera de vivir, digámoslo así, ¿no? Entonces, se va a creer en ello, ¿no? Y por lo tanto se va a tener que registrar, ¿no? Todo lo que acontece, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, ¿no? Es que los escritores, que también están imbuidos dentro del positivismo, también van a tomar esas posturas, ¿no? Es decir, van a registrar, ¿no? Van a registrar los hechos, ¿no? Van a observar en detalle, ¿no? Van a describir, ¿no? Para tener sustento de lo que están haciendo, como hacían los científicos, ¿no? Cuando estaban observando el crecimiento de una planta, ¿no? Anotaban, ¿no? Describían, ¿no? En detalle, ¿no? Para que no deje dudas. De la misma manera, la literatura realista también hace lo mismo, registra, son notarios de la realidad, como decía Flaubert, ¿no? El autor de Madame Bovary, ¿no? Digamos, registran la descripción al detalle, ¿no? De los puntos, ¿no? Y como ya les había mencionado, se llama literatura realista porque se parece a la realidad, pero no es la realidad, ¿no? Es decir, son las escenas cotidianas que entran a la literatura, ¿no? Es la vida, digamos, digamos que que podríamos vivir nosotros, ¿no? Gracias por la pregunta, Yasmín. La religiosidad atormentada es la idea de que ellos, los rusos, son, digamos, ortodoxos, es decir, son cristianos ortodoxos, ¿no? El ser cristiano ortodoxo quiere decir que sigues las reglas de Cristo, las primeras ideas primitivas, ¿no? Primigenias en relación al cristianismo, es decir, austeridad, vivir en la pobreza, ¿no? Digamos, dar de comer al hambriento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que había dicho Cristo y que por supuesto la Iglesia Católica no cumplió ni cumple, ¿no? O sea, viven en oro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rodeados de, no sé, pues de lujo, ¿no? Entonces, cuando ocurría eso en el siglo XVI, ¿no? Simplemente, perdón, en el siglo XIII, XIV, XV y XVI, ¿no? Tanto se produce con la Reforma Católica en el siglo XVI, Lutero reclama ello, pero ya antes había sucedido eso, el llamado cisma de Oriente. La Iglesia Ortodoxa, es decir, habían católicos que no estaban de acuerdo, digamos, con la postura de la Iglesia Católica y deciden dividirse.
Al dividirse, hay una parte en Europa del Este, ¿no? Rusia, por ejemplo, parte de los alemanes, ¿no? Digamos, son ortodoxos, es decir, están en contra de la forma en que lleva la religión el catolicismo, ¿no? Eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tratan de ser muy religiosos, digamos, ¿no? Eso también los llega a atormentar un poco, ¿no? Porque cuando una persona es muy religiosa, digamos, ¿no? Digamos, tiene sus reglas, ¿no? Muy estrictas de cumplir. ¿Qué es lo que ocurre? En la vida, lamentablemente, pues, ¿no? Hay ciertas, no puede ser siempre inflexible en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si transgredes un poco alguna de esas reglas que son parte de tu vida, si eres un ortodoxo, ¿no? El ortodoxo quiere decir que es seguir al pie de la letra las reglas, ¿no? Simplemente lo que va a ocurrir es que si tú quieres, por ejemplo, la Iglesia Católica te dice, el ortodoxo dice no debes mentir, pero ¿qué es lo que ocurre si necesitas hacer una mentira para salvar a una persona? O sea, estás atormentado, no sabes qué hacer, ¿no? Estás entre tu moral, digamos que la religión no te permite, pero también, digamos, en salvar a una persona, ¿no? Entonces, he ahí el conflicto, ¿no? Eso, digamos, es la religiosidad atormentada, ¿no? Ajá, muy bien, sí, se toma al pie de la letra. Más que los mandamientos de los judíos, en realidad son los lineamientos de Cristo, de la primera iglesia, digamos, cristiana, ¿no? Del siglo I. ¿No? Los coptos, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Porque ahí inicia, digamos, el cristianismo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Digamos, eso es más o menos para que puedan entender, ¿no? Gracias por las preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con ello? Como les decía, hay todas estas condiciones sociales. También la idea de la modernización, ¿no? En la sociedad, no solamente en Rusia, sino también en Francia, ¿no? Los países han vivido, digamos, revoluciones industriales tanto en Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Y por supuesto en Rusia. Pero siempre el poder, ¿no? Digamos, está centrado en un determinado espacio. Y además, como les decía la vez pasada, ¿no? El capitalismo, digamos, hace que el capitalista, ¿no? Explote a las personas. Si bien mueve la economía fundando fábricas, ¿no? Lo que va a ocasionar es que, digamos, emplee mano de obra barata y estas personas no tengan beneficios sociales, ¿no? Se les paga una miseria porque la educación es, digamos, no es para todos, ¿no? Entonces muchas de estas personas son ignorantes, no saben leer ni escribir, ¿no? Y solo tienen su cuerpo como herramienta de trabajo, el llamado proletario, ¿no? El proletario. Entonces, eso, digamos, es lo que está sucediendo, ¿no? Y en San Petersburgo, como en París, ¿no? Como en Moscú, o en Londres, ¿no? Hay un momento, digamos, de la ciudad que está floreciendo, pero ese es el centro. Después todo alrededor, ¿no? Sigue siendo marginal, digamos, ¿no? Sigue siendo, digamos, hay una pobreza, ¿no? O sea, hay fábricas, de hecho, ¿no? Pero esas fábricas emplean mano de obra barata, ¿no? Y bueno, y así surge, digamos, el capitalismo, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que también nosotros observamos en una novela como Crimen y Castigo, ¿no? Lo que está ocurriendo justamente en la novela, ¿no? Es que hay una crisis económica, ¿no? Ustedes dirán, pues profesor, pero hay una revolución industrial. Sí, por supuesto, hay una revolución industrial de las fábricas, pero justo, nuevamente, ¿no? Hay fundación de fábricas, ¿no? Hay empleo, pero el hecho de que haya empleo dinamiza la economía, por supuesto, pero quien gana es el capitalista, ¿no? Y los empleados, ¿no? Los obreros trabajan muchas horas y se les paga muy poco, ¿no? Entonces lo que están viviendo es una decadencia, digamos, ¿no? Aparte eso tiene que ver mucho con la política de los zares también, ¿no? O sea, los zares como los otros reinos, ¿no? De Europa, hay, digamos, un lujo excesivo, ¿no? No sé si ustedes saben por historia que a finales del siglo XIX, ¿no? Desde 1880, 70, por ahí, comienza a vivirse en Europa lo que se llama la Belle Époque, ¿no? La Bella Época, ¿no? Es decir, las monarquías como que cobran fuerza. Luego de la Revolución Francesa en que cae la monarquía, como que los otros países tratan de fortalecer sus monarquías, ¿no? No solamente está Francia,
sino que España también está sufriendo una crisis monárquica, ¿no? Con la guerra de sucesión española en 1861, 62, por ahí, en la cual Alfonso XIII, me parece, asume el poder cuando tenía 13 años, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una crisis, ¿no? De las monarquías. Es por ende que los países que están bien sus monarquías, ¿no? Tratan de fortalecer, ¿no? Es decir, no queremos, o sea, tú ves que otros países están entrando en una crisis, ¿no? Han derrocado a los reyes, ¿no? Hay toda una guerra, entonces lo que ellos tratan de hacer, pues es, digamos, de fortalecer su monarquía. Ahorita que están estables, tratan de fortalecer sus monarquías, ¿no? Entonces, ese fortalecimiento ocasiona de que ellos mismos impulsen, digamos, una política a favor de las monarquías, ¿no? Estas monarquías comienzan a tener, a vivir una vida en exceso, una vida de lujo, ¿no? Porque esa, digamos, es la proyección, la imagen que quieren mostrar, es decir, la gran monarquía, ¿no? Pero solamente viven para ellos, ¿no? Comienzan a hacer la gran cultura, ¿no? Como tienen dinero y también muchos millonarios en aquel momento, se van a diferentes países a hacer arqueología. La arqueología y la antropología son disciplinas que aparecen ahí. Comienzan los viajes propios de la modernidad, ¿no? Se inventan, o sea, digamos, los lugares como embarcaciones, ¿no? Barcos, ¿no? Ahora van más rápido, ¿no? Entonces eso permite, digamos, el desplazamiento de las personas, ¿no? Se pueden trasladar, ¿no? Los coches, los primeros carros que aparecen, ¿no? Todo eso va a ocasionar de que el ser humano ya no esté, digamos, pegado a su territorio, sino que comience a desplazarse, ¿no? El desplazamiento es propio de la modernidad, ¿no? Y bueno, se van a algunos continentes como África, por ejemplo, ¿no? Y de pronto redescubren la cultura egipcia, ¿no? Comienzan a desenterrar todo lo que por milenios estaba enterrado en la cultura egipcia. Entonces lo rescatan, digamos, y comienzan a traer todos esos tesoros, los griegos, los egipcios, ¿no? O sea, llevándose a Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? Y esa es la gran cultura, ¿no? Eso es lo que están. Pero esas expediciones tampoco pues son baratas, ¿no? Millonarios hacen eso, el capitalista hace eso, el capitalista quiere tener la misma, digamos, la misma cultura del aristócrata, es decir, la nobleza. Los reyes financian, ¿no? Para, digamos, exponer la gran cultura, ¿no? Y eso genera un déficit, ¿no? Porque, digamos, invierten en ello, hacen las llamadas exposiciones universales en Francia, por ejemplo, y todo el mundo iba, ¿no? Ahí en Alemania también, ¿no? Y todo eso genera gasto, ¿no? Digamos, la población ve, ¿no? Que los reyes están viviendo en contraposición al pueblo, ¿no? Y en Rusia es algo que se va a cimentar incluso, ¿no? Si los rusos son ortodoxos, ¿no? Si los rusos son ortodoxos, eso quiere decir que en ellos no hubo, pues, un renacimiento, porque recuerden que el renacimiento es el baño humanista, ¿no? Releer a los clásicos, tener una libertad de pensamiento. Recuerden que la Reforma Católica menciona que tú puedes leer en tu idioma, ¿no? Tener libre interpretación de las cosas, ¿no? Por ejemplo. Y eso, digamos, no en Rusia, si son ortodoxos, quiere decir que tú tienes que seguir lo que dice, ¿no? Digamos, han dicho los maestros, los intérpretes, los evangelistas. No tienes libertad para poder, digamos, interpretar los textos, ¿no? Entonces, ¿eso qué te quiere decir? ¿No? Que no hay una libertad exactamente del pensamiento en Rusia, ¿no? Porque justamente son ortodoxos, pues, ¿no? Entonces, ante la modernización, ¿no? Ante este baño, ¿no? O sea, el humanismo no se dio exactamente en Rusia, ¿no? Son ortodoxos por ese lado, la bancarrota económica, los zares que viven, digamos, de espaldas a la realidad, ¿no? El pueblo siente, pues, de que no está, digamos, los zares no están viviendo, digamos, en relación a ellos, ¿no? Entonces, genera todo un malestar que se va a graficar luego ya en el siglo XX con la Revolución Rusa, ¿no? Eh, Rusia era un país, ¿no? Como España, ¿no? Que estaba atrasado en esa parte, ¿no? A nivel social, los pueblos, digamos, los campesinos, ¿no? Los siervos rusos, vivían, pues, parecía un medioevo, digamos, había una explotación tremenda, ¿no? Ante el siervo, que era casi como un esclavo, ¿no? No había una dignidad de la vida, ¿no?
y los zares, ¿no? Los reyes rusos no hacían nada, ¿no? Por eso cuando se da la Revolución Rusa, ¿no? Va del campo a la ciudad, ¿no? Y derrocan pues a los zares, ¿no? Por eso el pueblo estaba, digamos, a favor de ello, ¿no? Así más o menos se produce. Entonces, digamos, la novela se sitúa dentro de este espectro social, digamos, ¿no? Por eso tú vas a encontrar en San Petersburgo, que es una de las ciudades junto a Moscú, ¿no? Digamos, una de las ciudades epicéntricas donde hay una modernización, digamos, de las cosas, ¿no? Hay una modernidad, ¿no? Digamos, de ello, y eso va a ocasionar, pues, de que haya, digamos, una bancarrota económica, ¿no? Raskolnikov, ¿no? Digamos, está en este lugar, ¿no? Y él, pues, era un estudiante de Derecho, ¿no? Era un estudiante de Derecho que, digamos, recibe, pues, una información, ¿no? Era un estudiante, ¿no? Pobre, digamos, ¿no? Y recibe, pues, digamos, una noticia, ¿no? De que su familia simplemente ya no le puede, digamos, mantener, ¿no? En la universidad. Recuerden, ¿no? Este hecho es muy importante, ¿no? No es un detalle menor, ¿no? O sea, ahora digamos que en la universidad es más asequible, ¿no? Pero en esa época la educación era un privilegio, ¿no? Es decir, si tú podías acceder a la educación es porque de alguna manera tus padres tenían cierta estabilidad económica, ¿no? Cierta estabilidad social, laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Raskolnikov no es, digamos, una persona cualquiera en ese momento, ¿no? Le han dado la posibilidad, ¿no? De poder, digamos, estudiar, ¿no? Pero justamente ante la crisis social y económica, lo que ocasiona es que él ya no pueda, digamos, seguir con sus estudios, ¿no? Su madre, ¿no? Que le envía la información, digamos, que está en una crisis económica, una bancarrota económica, hace de que él, pues, digamos, ya definitivamente deje los estudios, ¿no? Ya no estudiaba, por supuesto, ¿no? Y, digamos, eso también ocasiona, ¿no? De que, digamos, él tenga que hacer algo para ayudar a su familia, ¿no? Para ayudar a su hermana Dunia, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Ahí es donde justamente surge, ¿no? Esta idea, ¿no? O sea, él comienza a debatirse en su mente, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Por qué tiene que sacrificarse su hermana, digamos, sacrificar su familia, ¿no? Por él. Él ya, digamos, puede, digamos, trabajar, ¿no? Y dejar los estudios completamente, ¿no? Y ponerse a trabajar y poder mantener a la familia en vez de que la familia lo mantenga a él, ¿no? Entonces ahí, digamos, surge un conflicto en él, ¿no? Un deseo por ayudar a la familia, pero no sabe cómo, ¿no? Por otro lado, las ideas que él ha tenido dentro de la universidad, ¿no? Entonces, en ese deseo, digamos, de ayudar a su familia, es que Raskolnikov, ¿no? Rodion Romanovich, ¿no? Él, digamos, eh, ya, digamos, había antes empeñado cosas, ¿no? A la usurera Leonie Ivanovna, ¿no? Y entonces dice, bueno, voy a empeñar pues una cigarrera, ¿no? Entonces va, ¿no? Entonces ahí, digamos, ya hay un conflicto en él, ¿no? Porque no es que va a empeñar, ¿no? O sea, él, digamos, va a ir a robar, ¿no? Entonces, en esta cuestión cristiana, ¿no? ¿No? Era un mantenido. Sí, pues ser un mantenido. Sí, pues es la verdad, ¿no? Sí, hay que decirlo, ¿no? Entonces, esta idea religiosa, moral, ¿no? No robarás, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes hacer ahí? O sea, tú sabes que no puedes robar, ¿no? O sea, es alguna cuestión social, ¿no? Que tú, digamos, la religión te establece o los códigos sociales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estás en un momento límite, digamos? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre si estás en un momento límite en el que, como lo que ocurre con Raskolnikov, ¿no? Por ejemplo, quiere ayudar a su familia, ¿no? Y no tiene los medios, digamos, de poder ayudar, necesita con urgencia. ¿Qué hacer? ¿No? Claro, uno puede decir, no, profesor, pero te pones a trabajar. Sí, pues claro, sí, de hecho, ¿no? Pero estás con la urgencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, alguien el micro tiene prendido, por favor. Alguien tiene el micro prendido, por favor. Gracias. Eh, a ver, ustedes que ya están leyendo la novela, ¿no? Porque ustedes son los que van a querer ingresar, ¿no?
¿Por qué Raskolnikov decide robar? Voy a llenar techo. Sí, claro, claro. A ver, los leo, chicos. ¿Por qué Raskolnikov va a ir a robar? ¿Qué información ha recibido? Aparte de la crisis económica que hay en su familia, ¿no? Porque sabe más o menos dónde está el dinero de Leon Ivanovna. Sí, muy bien, muy bien. Sí, exacto. ¿No? Ya conoce, gracias, ya digamos conoce, digamos, ello, ¿no? Entonces lo que va a hacer es robar. Pero imagínate, ¿no? Estás en un conflicto, ¿no? Quieres ver a tu familia, pero tu religión te dice que no deberías robar. Pero él, justamente ahí se arma su debate, ¿no? Él, digamos, en su cabeza, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para ayudar a mi familia? Robo, pero tengo la idea de ayudar a mi familia, ¿no? Es decir, estoy justificando el robo. Ahí, digamos, o sea, Raskolnikov es una persona muy moral, muy moralista en realidad, ¿no? Porque entra en un conflicto, ¿no? Pero además, pero sus ideas, digamos, le reclaman que puede hacer eso, digamos, en momentos límites. Es como que él se justifica, ¿no? Digamos, el pensamiento que él tiene es que la vida le permite tener esas licencias, ¿no? Sus ideas, digamos, le permiten de que sí, que realmente cuando estás en momentos límites todo está permitido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es lo mismo que ocurre en los hermanos Karamazov, ¿no? De Dostoyevsky también. Cuando uno de ellos, ¿no? Menciona si Dios no existe, ¿no? Algo así, cuando Dios no está, todo está permitido, ¿no? Algo así, ¿no? Aunque esa es una mala traducción, ¿eh? Ya digamos, pero bueno, así se conoce la frase que en realidad no es así, ¿no? En realidad uno de los Karamazov lo dice de otra manera, pero bueno. Entonces está en eso, digamos, Raskolnikov, ¿no? Entonces va a donde la usurera, ¿no? Y va a empeñarle, digamos, ¿no? Algo, ¿no? Y la usurera, ¿no? Como que acepta porque ese es su trabajo, ¿no? Digamos, ahí él, por ejemplo, no cuestiona, no cuestiona, digamos, la labor de la usurera. O sea, sí le parece mal porque, digamos, es usurera porque presta dinero a altos precios, digamos, ¿no? Presta dinero a altos precios, ¿no? Y, digamos, lo que hace o sea, se aprovecha de la gente pobre, ¿no? Tienen urgencias económicas y por supuesto ella les presta el dinero, pero le cobra altos intereses, ¿no? No le importa si la persona no tiene después para pagarlo, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, pueden pagar, digamos, lo prestado, pero no los intereses, pero al no poder siguen creciendo los intereses y se terminan endeudando más y cada vez más, ¿no? Entonces lleva un hacha, ¿no? Digamos, ve la usurera, entra, ¿no? La usurera le dice que espere, ¿no? Va al cuarto, observa, ¿no? O sea, ya sabe dónde está el dinero y una vez que sale le mete un hachazo en la cabeza, ¿no? Raskolnikov ha matado a la usurera. Y eso, digamos, en cualquier código social, ¿no? Digamos, no solo religioso, sino social, eso está mal, por ejemplo, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Te cuestionas ellos y de repente tú sabes que matar está mal, pero ¿qué pasa si alguien no sé, te quiere matar primero, ¿no? O sea, no es tan sencillo esta idea, ¿no? O sea, no, lo hice en defensa propia, sí, pero estás matando. No sé si me dejo entender. O sea, es un cuestionamiento fuerte. No, ustedes pueden decir, no, sí, matar está mal, pero ¿qué pasa si la otra persona te ha disparado antes? Lo hieres, pero si lo hieres y te sigue disparando, o sea, eh, ¿cuál es tu excusa? No, es que me dice por defensa propia. O sea, es lo mismo que Raskolnikov, digamos, ¿no? Ajá, exacto, pero igual está matando, ¿no? Igual se está matando. Y matar es malo, ¿no? Entonces, pero Raskolnikov, por ejemplo, no cuestiona, digamos, la muerte del usurero en ese momento, ¿no? Entra a robar, ¿no? Saca el botín y cuando sale, ¿no? Se encuentra pues con Lisabeta, ¿no? La hermana de la usurera, ¿no? Lisabeta está ahí, estaba, me parece, en el segundo piso, ¿no? O sale, ¿no? Y encuentra pues el cuerpo, ¿no? Y Raskolnikov, ¿no? Ahí, ¿no? Y bueno, comienza a gritar, pues, ¿no? Y Raskolnikov le mete un hacha, ¿no? Digamos, ¿no? Para que se calme, ¿no? La mata, ¿no? Y Raskolnikov se va.
Cuando está en su casa, ¿no? Digamos, Raskolnikov se da cuenta de que el botín robado es insuficiente, porque él, digamos, está en su casa y está justificando todo lo que ha ocurrido, ¿no? Porque, digamos, hay un primer móvil, ¿no? Que se reconoce así como primer móvil, primera justificación, para que se entienda, ¿no? En la cual, digamos, él dice, bueno, justifico porque tiene un fin humanitario. Es decir, ya habré matado, ¿no? Pero el dinero que estoy robando es para ayudar a mi familia. Está justificando la muerte de la usurera, ¿no? Por ejemplo. No importa, ha matado a alguien, pero al final el dinero que está utilizando, ¿no? Va a ayudar. Descubre, pues, que el dinero es ese, digamos, esa calma que había entrado su ser, ¿no? Su alma, comienza otra vez a atormentarse, ¿no? O sea, digamos, es insuficiente y ahí vienen los cuestionamientos, ¿para qué he matado? Si ni siquiera puedo ver a mi familia, tal vez lo hubiese robado, nada más. Incluso hasta eso se hubiese cuestionado. Pero he matado a una persona, ¿no? Y de pronto no sabe qué hacer, está atormentado. Y de pronto ahí vienen sus ideas, ¿no? Que, digamos, tenía. ¿Qué es lo que lo impulsa, digamos, a robar? Pues, ¿no? Primero, ¿no? La idea de que se roba porque necesitas, se justifica porque necesitas ayudar a tu familia, ¿no? Entonces Raskolnikov lo que hace es justificar con las ideas, ¿no? Del superhombre, ¿no? El Übermensch, ¿no? La idea del superhombre, que no es una idea nietzscheana, ojo, ¿eh? O sea, eso viene de antes, sino que Nietzsche lo que hace es, digamos, enaltecer, digamos, esa idea, ¿no? Darle mayor forma, ¿no? A ello, ¿no? Entonces, eh, lo que va a hacer, ¿no? Raskolnikov es, para calmar su tormento inicial, ¿no? Comienza a justificar la muerte de la usurera y ahí utiliza el segundo, ¿no? El segundo móvil, ¿no? En la cual, digamos, el segundo móvil, ¿no? Corresponde, pues, a la idea del, digamos, de que, bueno, no podré haber ayudado a mi familia, pero he matado a la usurera, ¿no? Y con eso, digamos, eliminado una lacra social, ¿no? Digamos, he ayudado a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, mucha gente pobre, ¿no? Le debía dinero, altos intereses. Ahora esta gente ya no va a poder, ya no va a pagarle, pues, ¿no? Quedan eliminadas sus deudas, digamos, ¿no? Entonces con eso ha ayudado a la sociedad. Pero esas ideas del superhombre, ¿no? Son equívocas, pues, ¿no? Es decir, las ideas del superhombre son, digamos, este pensamiento en el cual se cree que tú puedes matar a quien tú quieras, ¿no? Porque estás sobre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás sobre todas las personas y tú puedes decidir, pues, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? O sea, tú eres como un dios, digamos, ¿no? Entonces, como tú decides cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto, ¿no? Entonces lo que no es correcto se puede eliminar, ¿no? Que maneja Raskolnikov, ¿no? Entonces justifica la muerte de la usurera en ello, pero hay una muerte que no puede justificar, que es la muerte de Elisabetta, ¿no? La muerte de Elisabetta no lo puede justificar porque Elisabetta no es una persona de bien, digamos, ¿no? Ella no tiene la culpa de la usurera, ¿no? A León, o sea, su hermana, no tiene ninguna razón, ella estaba ahí, digamos, ¿no? Eh, esa muerte de Raskolnikov, esa muerte, perdón, Raskolnikov no la puede justificar, ¿no? El segundo móvil, segunda justificación, es una justificación antihumanitaria, es decir, la idea del superhombre, ¿no? Que puede decir quién debe vivir y quién debe morir, es algo que no puede justificar en el caso de Elisabetta, ¿no? Y es ahí donde nuevamente entra en conflicto otra vez el aspecto ético-social, ¿no? Ético-moral, religioso. Su ética intelectualista le dice pues de que está correcto lo que ha hecho por la usurera, pero está mal a nivel religioso porque ha matado a alguien y encima a alguien inocente, como es el caso de Elisabetta, ¿no? Entonces todo eso hace de que el protagonista, digamos, entre en una crisis, ¿no? Atormentado, ¿no? Deambule por los bajos mundos donde ya deambulaba, ¿no? Con el borracho Marmeladov, ¿no? Y digamos, ajá, el fin justifica los medios. Ajá, que no es una idea de Maquiavelo, por supuesto, nunca lo dijo, dicho sea de paso, ¿no? Y bueno, es algo que no sabe qué hacer, ¿no? Y el borracho Marmeladov, ¿no? Tenía su hija, ¿no? Sonia.
Y otra vez el conflicto aquí, ¿no? Sonia, digamos, por la crisis económica, ejerce la prostitución, ¿no? Pero digamos, ¿no? O sea, es algo mal visto, pero ella lo hace para ayudar a su familia y aparte tenía una bondad, incluso ella en la novela representa la idea del cristianismo, ¿no? Entonces, porque, digamos, ella va a ayudar a salvarle el alma a Raskolnikov. Cuando Raskolnikov conoce a Sonia, ¿no? Se enamora de ella y, digamos, está atormentado, ¿no? Sonia le dice que le confiese qué es lo que ocurre para salvar su alma, ¿no? Y entonces Raskolnikov le ayuda, ¿no? Le dice, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? Y entonces Sonia le dice, pues que, bueno, lo que ha hecho en realidad debería castigarse, ¿no? Deberías cumplir una pena, ¿no? Para que pueda, digamos, salvar su alma, ¿no? Y entonces le dice que se entregue a las autoridades, ¿no? El juez Porfirio Petrovich, ¿no? Ya digamos, lo tenía, ¿no? Como sospechoso, digamos, ¿no? Y es así que, bueno, Raskolnikov se entrega, ¿no? Y se entrega y lo condenan a Siberia. Con eso, su alma, digamos, está en paz, ¿no? Y Sonia lo acompaña a Siberia, ¿no? Eso, ¿no? A nivel estructural, la novela muestra digamos, tiene una estructura policial, ¿no? De trama policial, ¿no? Las novelas policiales a nivel de estructura, ¿no? Las novelas policiales siempre encajan en la idea de un asesinato o un robo, ¿no? Y siempre una búsqueda de, digamos, de quién hizo esto, quién asesinó, ¿no? Una trama policial es eso, un crimen, ¿no? Y luego la investigación y luego la condena, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre en una trama policial. Es decir, a nivel del estrato superficial, ¿no? A nivel de la estructura, ¿no? La novela tiene una trama policial, pero a nivel, digamos, del estrato profundo, a nivel, digamos, de la interpretación de la novela, lo que nosotros encontramos ahí es el conflicto ético y psicológico, ¿no? Y moral, por supuesto, o sea, entre una moral intelectualista y una moral religiosa, ¿no? Hay un conflicto entre ellos, ¿no? Y eso es, digamos, a nivel de la interpretación de lo que al leer la novela surge, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta, pregunta, por favor. Todo está claro. Ok. Ya. Eso es lo que les decía, el conflicto ético entre una moral cristiana y humanitaria, ¿no? El que te dice no robarás, no matarás, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Mantener códigos sociales, ¿no? Ayudar al prójimo, por ejemplo, ¿no? Y la moral intelectualista y antihumanitaria, ¿no? Por ejemplo, cometer actos impunes y no respetar las leyes, ¿no? Para mi beneficio, digamos, ¿no? Ese conflicto está, o sea, trata de ayudar a su familia, trata de ayudarse a él, ¿no? No importándole avasallar las leyes, ¿no? Y por otro lado está, digamos, ayudar al prójimo, ¿no? ¿No? Esas ideas, ¿no? Hay muchas aristas, en realidad, en este conflicto humanitario, cristiano, ¿no? Y este conflicto intelectualista, ¿no? Antihumanitario, ¿no? Bien, temas secundarios, ¿no? Por ejemplo, en los temas secundarios, por ejemplo, encontramos uno de ellos es el amor como factor de regeneración moral, por ejemplo, ¿no? El amor es algo que mueve, digamos, la novela, ¿no? Raskolnikov, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primero tiene un amor hacia la familia, trata de ayudarlas, por ejemplo, ¿no? A su madre y a Dunia, ¿no? Pero ese es un amor, digamos, erróneo, ¿no? Un amor que está conflictuado con su cuestión ética, digamos, ¿no? O sea, es un amor, digamos, ¿cómo podría decirlo? Contaminado, ¿no? Con esta cuestión intelectual, ¿no? O sea, voy a ayudar a mi familia, pero no me importa avasallar, digamos, a las leyes, ¿no? En cambio, Sonia, ¿no? Le muestra, digamos, cuál es el verdadero amor, ¿no?
el amor no sirve para avasallar las leyes, ¿no? Siempre se menciona que el amor transgrede las normas sociales, ¿no? El amor mueve todo ello, pero ese es un tipo de amor. Sonia, digamos, le muestra la otra cara del amor, el amor que puede regenerar y puede recomponer, digamos, al ser humano, la regeneración moral, ¿no? El primer amor que muestra Raskolnikov, ¿no? Es un amor erróneo, ¿no? El amor a la familia mediante avasallando las leyes. Y Sonia le dice que no, ¿no? Le da amor, ¿no? Digamos, de bondad, ¿no? En la cual, digamos, repare lo que ha hecho, ¿no? La comprensión, digamos, no es un tipo de amor, ¿no? Entonces aquí, en el caso de Sonia, le muestra un amor como regeneración moral, ¿no? Una esperanza, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que Sonia es muy cristiana, entonces el amor que le muestra, ¿no? Digamos, por esta cuestión ortodoxa que les había mencionado, es el amor, ¿no? de Cristo, digamos, el amor de cristianismo, ¿no? Bondad, comprender, ¿no? Lo que dice, ¿no? Justamente el cristianismo primigenio, ¿no? Si alguien te da una cachetada, ¿no? Bríndale la otra mejilla, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, es lo que comprender, digamos, al quien fue malvado, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? O sea, eso, digamos, es el verdadero amor, ¿no? O sea, el amor de esta cuestión moral, ¿no? Otro de los temas, ¿no? Es la culpa, ¿no? La culpa que lo atormenta, digamos, a Raskolnikov, ¿no? Ese conflicto, ¿no? Es el remordimiento que él tiene. Primero, todo esto se origina por el temor a la pobreza, el temor a no ayudar a su familia, ¿no? Todo eso, digamos, el temor a no poder justificar las muertes, y eso es lo que ocasiona. Justamente ese temor es lo que lo mueve a Raskolnikov a cometer muchas cosas. Digamos, para tapar ello, cada vez comete una atrocidad, ¿no? El temor a ser pobre, no sabe qué hacer, ya trata de ayudar a su familia. El temor a que su familia no pueda estar bien, entonces comete una atrocidad, ¿no? Una vez que lo que asesina, el temor a no poder justificar y se atormenta peor, ¿no? O sea, ya hay un momento donde no puede justificar ese temor y lo que va a hacer es simplemente tener remordimientos, ¿no? Tener remordimientos de ello, ¿no? Y eso va a ocasionar de que todo su carácter, digamos, ¿no? Se desmorone, ¿no? O sea, hay un momento donde ni siquiera va a poder justificar, ¿no? Los hechos que está realizando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el amor, la culpa, ¿no? El conflicto ético, ¿no? Como tema principal, ¿no? También, ¿no? El aspecto de la pobreza, ¿no? Digamos, el no caer en la pobreza, digamos, ¿no? ¿No? Hay personas que, o sea, digamos, ¿no? De repente se puede vivir ajustadamente, pero hay gente que tiene temor a ser pobre, ¿no? A no tener los medios para poder solventar sus gastos, digamos, ¿no? No crean que es un factor mínimo, ¿eh? O sea, pero hablemos de pobreza, ¿no? O sea, la pobreza, ¿no? O sea, las personas que ni siquiera tienen acceso a la educación, ¿no? O sea, digamos, eso, digamos, ese es un gran temor que puede ocasionar, digamos, rabietas, fantasmas que aparecen, digamos, de caer en una pobreza en la cual pierdas todo tu dinero, ¿no? Caer en la bancarrota, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? El factor de la pobreza es determinante, ¿no? En el comportamiento de los personajes, Raskolnikov, por ejemplo, ¿no? Las personas que van a pedirle dinero a la usurera, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y otras cosas que también suceden en esta, digamos, es curioso, en esta revolución industrial que vive Rusia, ¿no? No condice con el nivel social, ¿no? Eso, siempre a veces ocurre eso, ¿no? A veces se habla de que del país está en un apogeo, digamos, un país está en un apogeo económico, pero la gente en la calle no lo siente y dice, pero yo vivo de la misma manera, no he mejorado mi economía. Pero a nivel macro se ve como el país está, ¿no? Superlativo, ¿no? Pero a nivel micro eso no sucede. Ya, lo mismo ocurría acá, ¿no? O sea, habían revoluciones industriales, el capitalista es el que, digamos, maneja el dinero, tiene sus fábricas, ¿no? Él es el que gana todo, pero no, la gente es pobre, ¿no? Hay hambruna, ¿no? Y eso tiene que ver también con la mala economía en la agricultura, por ejemplo, ¿no?
los siervos, como les decía, son explotados, ¿no? Y tampoco hay un trabajo adecuado, ¿no? El nivel de la agricultura a finales del siglo XIX, tanto en España como en Rusia, por ejemplo, no han llevado a la modernización en ese aspecto, ¿no? Si bien hay fábricas, pero son de elementos manufacturados, digamos, ¿no? Por decirlo, ¿no? Elaboración de platos, ¿no? Por ejemplo, pero la agricultura es algo que no se moderniza, ¿no? En otros países sí, pero en el caso ruso no, y al no modernizar la agricultura, y hay un crecimiento exponencial, digamos, de la sociedad, hay más personas, menos comida, ¿no? Eh, el alcoholismo es uno de los factores también. Ese es un problema endémico, ¿no? Acá en el Perú también ocurría eso, ¿no? Lo que pasa es que comienzan a detectarse los problemas, ¿no? O sea, a nivel mental, ¿no? O sea, la adicción, por ejemplo, ¿no? Aquí, si tú lees en el positivismo peruano, también ocurría eso. O sea, se criticaba duramente, digamos, el alcoholismo, ¿no? Y es que realmente eso siempre hay en la sociedad, hay gente alcohólica, pero no se dice. ¿No? Se dice, no, es un bebedor social, o sea, es un alcohólico, ¿no? Que tomes varias veces a la semana es un alcohólico, ¿no? Bueno, la prostitución, ¿no? Digamos, la denigración social, ¿no? De la mujer, ¿no? En ese aspecto, ¿no? La denigración, tener el cuerpo solamente, ¿no? Como trabajo, como herramienta de trabajo, pero eso no solamente nos dice, digamos, la prostitución, sino la prostitución acarrea otros factores sociales. En el caso de Rusia o Francia, ¿no? Como se ve en sus novelas, es que la mujer no tiene, digamos, educación, no, el Estado tampoco le da la educación, o no, o si tiene educación no le da las oportunidades, digamos, para poder desenvolverse y tener una profesión en la cual si le falta cierto dinero, puede, digamos, ejercer su carrera, ¿no? Pero al no darle la educación, al no darle una profesión para que pueda elaborar, a trabajar, no tiene otra manera de sobrevivir, no tiene las oportunidades necesarias, digamos. Y la discriminación también, ¿no? Ese es otro factor, ¿no? Mal endémico también. Y la discriminación que siempre ha existido no se acentúa más con el positivismo, porque el positivismo comienza a estudiar la idea de las razas, ¿no? El positivismo, o sea, las ideas que ellos manejaban era de que había una raza que era superior, recuerden a los nazis, ¿no? Que se basan justamente en el positivismo y tenían ideas así, ¿no? Como que por ejemplo, las personas que viven, por ejemplo, el calor, ¿no? El calor es así como derrite el hielo, las cosas, ¿no? Por ejemplo, decía que la gente que vivía digamos, en la línea ecuatorial, ¿no? O sea, por ejemplo, en los países sudamericanos, ¿no? Donde hay mucho sol, digamos, como que el sol les achicharra el cerebro, ¿no? Y por lo tanto son menos inteligentes, ¿no? En cambio, en los países donde la temperatura es adecuada, equilibrada, Europa, por ejemplo, ¿no? Tienen una mentalidad mucho más desarrollada, ¿no? Porque no, el cerebro no se les achicharra, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas hablan, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El negro es visto una cuestión bien aristotélica, ¿no? La idea de que el negro no está, digamos, en el mismo desarrollo humano, ¿no? Que el hombre blanco, ¿no? ¿No? Entonces la discriminación se acentúa incluso hasta con base científica, ¿no? O sea, una pseudociencia, para decirlo correctamente, ¿no? Porque eso, digamos, está basado en muchos prejuicios, ¿no? Es lo que ellos piensan, ¿no? Y la verdad es que eso no es cierto, ¿no? Ustedes dirán, profesor, pero en África todavía viven en tribus. Sí, pero eso tiene varios factores, pues ahí hay hambruna y no tener, digamos, alimentos, ¿no? Produce, digamos, una deficiencia digamos, de poder inferir cosas, discapacidad mental, ¿no? Muchas cosas. ¿No? O sea, no es algo sencillo, o sea, no solamente, no es una cuestión del color de piel, ¿no? Es una cuestión de factores que, digamos, condicionan ese tipo de comportamiento, ¿sí? Pero bueno, aquí la pseudociencia, ¿no? Acentúa la idea de la discriminación, ¿no? Por último, lo que les había mencionado, ¿no? La trama policial a nivel superficial, ¿no? En una trama policial encontramos crimen, investigación y la sanción, ¿no? La cuestión punitiva. Y a nivel del estrato profundo encontramos la interpretación, ¿no? Conflicto ético y psicológico, ¿no? El conflicto interno del personaje central, ¿no? Estos son los dos niveles de lectura, ¿no? Bien, chicos y chicas, no sé si tienen alguna consulta o pregunta sobre la novela.
Ok, no hay preguntas, entonces me parece que todo está ok. Gracias, María Fernanda, por la pregunta. Es decir, el narrador de las novelas de Dostoyevsky, el narrador ve a su personaje sufriendo como Raskolnikov, ¿no? Y hay un momento donde se solidariza, o sea, como el narrador sabe la vida de Raskolnikov, dice, bueno, él sufre, ¿no? Pero y el narrador dice en un momento, ¿no? Pero él es un joven, ¿no? Bondadoso, ¿no? Que ha tenido que hacer esto, ¿no? Que no es correcto, ¿no? Pero ha tenido que hacer esto porque pensaba ayudar a su familia, ¿no? Hay que considerar ese sufrimiento, el sufrimiento de hacer el acto, ¿no? Y también de resistirse, ¿no? A no hacerlo, ¿no? Entonces, el narrador se solidariza con el sufrimiento humano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, es lo que trata de decir. Bien, a ver, chicos, las claves. Apunten, por favor. Gracias. No justificación, sino que el narrador se solidariza. Es como que tú ves a una persona que sufre y el narrador dice yo estoy de acuerdo o me da pena, digamos, ¿no? Con su sufrimiento. Y lo dice textualmente el narrador. Porque recuerda que es un narrador que te habla a ti, ¿no? O sea, como lector, ¿no? El narrador omnisciente es un narrador que opina. Y entonces opina, ¿no? Sobre que se solidariza con este dolor que está sufriendo, este remordimiento que está sufriendo Raskolnikov. Bien, chicos, me despido. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.